Buenas noches y hoy hablamos de el monstruo detrás del camino al autoconocimiento, del que pocos te hablan. Cuando comenzamos el camino del autoconocimiento, si es que se puede llamar de esta forma, pues creo que es una de las diferentes formas a la cual nombramos o le damos ese nombre para identificar esa etapa en la cual el ser humano comienza a hacerse estas preguntas, estos autocuestionamientos, comienza como a ir un poco más allá de la superficialidad, de el simplemente levantarse, trabajar, comer, dormir. Así que a esto le han llamado de diferentes maneras: autoconocimiento, reencontrarse con uno mismo, conectarse o reconectarse con la espiritualidad. Creo que depende del área donde se mueva, cada quien le coloca el concepto o la definición o el nombre, el cual pues en ese momento le haga clic. Así que bueno, en este camino del autoconocimiento, actualmente se vende de una manera o se nos hace ver de una manera en donde cuando comienzas este camino, cosas maravillosas comienzan a pasar en tu vida. Se nos vende como un camino muchas veces llenos de rosas, diamantes, luces y pare de contar. Se nos dice que vamos a activar una gran cantidad de cualidades, de beneficios, de poderes para tu crecimiento personal y para tu crecimiento espiritual. Entonces bien, continuemos con el tema. Cuando se nos presenta este camino al autoconocimiento y se nos dan un abanico de caminos, de talleres, de cursos, de convivencias, de experiencias, es como que wow, que es todo esto tan mágico, que es todo esto tan especial. Y de alguna manera lo hacen ver como que es eso. Es un trabajo en donde solo vas a sentir emociones profundas, pero de alta intensidad, en donde solo vas a sentir cosas maravillosas y en donde solo vas a sentir, a ver, ¿cómo puedo explicar esto? Donde solo vas a sentir emociones que te activen estos químicos en nuestros cerebros que nos dan satisfacción. Ahí es donde quiero llegar. ¿Y por qué quise hablar de este tema? Porque esto lo vi muchísimo en mi práctica común como terapeuta emocional, inclusive como terapeuta espiritual. Y puedo hablarlo inclusive que en mi propio camino así fue. Cuando nos dan esta introducción al camino al autoconocimiento, tú vas con aquellas ganas, con aquellas energías, con esa sed de sí, quiero vivir todo eso que me estás diciendo, quiero vivir toda esa paz, toda esa armonía, toda esa tranquilidad, todo ese que hay dentro de mí, porque lo quiero ya, porque lo necesito ya, porque es lo que quiero conectar. Ojo, no estoy diciendo que esto no es el fin, es decir, este es el objetivo. Y esto realmente se da, y esto realmente llega, y esto realmente lo vives. Cuando hablo de esto, hablo del beneficio de la paz, de la tranquilidad, de la reconexión, del sentirte pleno, del sentirte tranquilo. Sí, eso pasa. Pero antes de llegar a este punto, hay un intermedio que no está tan lejos del inicio. Una vez que tú inicias, ese intermedio es bastante inmediato y bastante amplio. Y que la mayoría de las personas, cuando se encuentran en este punto, abandonan ese camino. ¿Y por qué lo abandonan? Porque se encuentran con este gran monstruo
del cual nadie o muy pocas personas te hablan, porque creería yo que si no existe el conocimiento y el manejo del tema para hablarlo, muchas personas ni siquiera se darían la oportunidad de comenzar el camino al reconocimiento, autoconocimiento, como ustedes lo quieran llamar, reconexión espiritual. Y bien, ¿por qué lo llamo el monstruo? Quiero llevarlos un poco a cuando éramos niños. Cuando éramos niños, y yo me atrevería a decir que no solo en la cultura latina, porque lo vemos también en documentales y cómo se refleja inclusive en la vida norteamericana, europea. Y es que cuando somos pequeños, de alguna manera, para poder tener cierto control sobre nosotros, estoy hablando de nuestros padres, de nuestros maestros, de todos aquellos adultos que están a nuestro alrededor, sin hacerlo en tono de culpabilidad, sin culparlos de por qué lo hicieron o por qué no. Nuevamente los invito a mis podcasts anteriores cuando establezco y cuando desarrollo muy bien el tema de que todos damos lo que sabemos y no podemos dar lo que no sabemos. Si eso es lo que hemos aprendido durante años, durante siglos, durante generaciones, pues obviamente es lo que vamos a ir repitiendo. Entonces, cuando éramos niños, para tener cierto control de nosotros, siempre se hacía el uso de buscar este elemento miedo, porque a través del elemento miedo, pues evidentemente nos iban a frenar de hacer muchas cosas que en ese momento, pues sí, posiblemente nos iban a hacer daño, posiblemente no eran para nuestro bien, pero que no había una manera diferente de explicarlo o de aplicarlo, sino era a través del miedo. Y siempre había un gran monstruo, ¿no? Por ejemplo, el monstruo abajo de la cama, el monstruo del closet, en mi país era el coco, o una cantidad de fantasmas mitológicos, o te va a llevar a alguien, mira, lo voy a decir a esa persona cuando uno iba en la calle y de repente uno se portaba mal, a uno le decían, le voy a decir a este señor para que te lleve, y así sucesivamente. Entonces, en nuestra mente de niños, esos eran monstruos que se iban creando en nuestro inconsciente, ¿sí? Y que nos iban allí de alguna manera encajando como un rompecabezas ciertos programas de los cuales cuando comenzamos a crecer nos dimos cuenta que aún siguen y que nos afectan nuestra vida como adultos, ¿sí? Esto es desde el punto de vista externo. Pero cuando hablamos también de nuestros monstruos internos, viene también inclusive de la crianza y de toda esta historia que traemos de nuestro árbol genealógico y de nuestro inconsciente colectivo por años y generaciones. Y está estructurada de acuerdo a lo que es permitido o no es permitido en la sociedad, y va a depender evidentemente de la cultura en donde te desarrolles. Ya sabemos que todas las culturas no son iguales y que lo que es bueno en una, a lo mejor en otras no. Así que vamos a hablarlo en general. Cuando en esa sociedad o en esa cultura no está permitido porque se considera que es malo, porque se considera que no se debe hacer, porque se considera exactamente eso. El concepto de maldad es como algo que no es permitido porque hace daño, porque no hace daño no solamente físicamente, hace daño física, emocional y éticamente. Y está también muy relacionado con cómo se mueve el núcleo familiar, qué es lo que ese núcleo familiar permite y no permite. Está muy íntimamente relacionado con lo que el qué dirán afuera. Entonces ahí podemos ver inclusive los monstruos de hablar o no hablar del sexo, los monstruos de hablar o no hablar de envidiar al otro, de desear el mal al otro, de manipular al otro. O sea, todas esas cosas y todas estas vamos a decir dinámicas que se dan en la familia, que se sabe que no están bien porque ese es el concepto de ellos. Sin embargo, se aplica a conveniencia de cada uno, pero sabemos o sentimos dentro de nosotros que cuando ese tipo de dinámicas comienza a afectar a un tercero,
no se siente bien, se siente mal, se siente que estamos haciendo daño, se siente que cuando siempre todo aquello que hacemos y afecta a un tercero y lo afecta de una manera que puede generarle sufrimiento, dolor, tristeza, pues es considerado como, oye, esto no está bien visto por la sociedad y esto no debe pasar. Esto va a cambiar y va a variar de acuerdo a la cultura y de acuerdo a todo esto. Soy partícipe 100, 1000, 3000% de que todos estos conceptos de lo que la sociedad acepta o no deberían ser ya extinguidos, porque esto ha limitado mucho al ser humano de ser realmente feliz cuando estamos actuando de acuerdo a ciertos lineamientos que los exigen o no los exigen ciertas culturas, ciertas sociedades, ciertos ambientes en donde nos desarrollamos. Nos limita realmente a expresarnos quiénes somos y a hacer lo que realmente somos, queremos y a lo que vinimos, ¿no? Entonces, bueno, todos estos vamos a decir, tabúes prohibidos y emocionales internos los vamos ocultando en nuestro inconsciente y los vamos cerrando con una llavecita y vamos diciendo esto no. Y ellos se van formando como precisamente eso, como el monstruo del closet, como el monstruo abajo de la cama. Como no puedo dejar salir a eso que está ahí, porque eso que está ahí me convierte en una persona mala, me convierte en una persona que hace daño, me convierte en una persona que no es buena, ¿sí? Vale la pena aclarar que en la actualidad, para mí, el concepto de malo y bueno, para mí, vuelvo y repito, no estoy diciendo que sea la verdad. El que no esté de acuerdo con esto está perfecto. Pero para mí el concepto de malo y bueno, no existe un concepto de malo y bueno. Existen simplemente cosas y circunstancias que se dan y que se viven y que va a depender de qué tanto afecta o no afecta a la otra persona, a un tercero. Yo voy a decidir si eso lo voy a seguir haciendo o no. El concepto de malo o bueno depende de cada individuo, ni siquiera depende de una sociedad o de una cultura. El concepto de malo y bueno depende de cada individuo, de lo que se permita y lo que no se permita hacerse a sí mismo y a los que los rodean. ¿Qué es lo que los hace sentir que están conectados con esa energía de amor cuando lo hacen y lo que no? Esto es un poquito más profundo, podría yo hablarlo y explicarlo en un podcast diferente, pero es como como el esbozo en general, ¿no? Entonces, bien, todos esos monstruos que están ahí son los que en la actualidad, como adultos, muchas veces nos limitan a hacer y a expresarnos y a realmente reconocer quiénes somos. En el camino del autoconocimiento, reconocimiento, espiritualidad, no existe un camino hacia la espiritualidad o hacia todos esos conceptos sin que tú debas pasar y debas tocar y debas abrir y debas limpiar y debas reconocer y debas aceptar esos monstruos que están allí. Esa etapa yo la llamo como la etapa en donde haces la limpieza de la casa. Yo siempre traigo este ejemplo de que cuando uno se va a mudar a una casa nueva o a un lugar diferente, no vamos a decir una casa nueva, a un lugar diferente, generalmente uno lo que hace primero es hacer una limpieza. Aunque el espacio esté vacío, uno hace una limpieza, uno limpia el polvo, uno hace una reorganización de las cosas para poder luego comenzar a llenar ese nuevo hogar con lo que nosotros realmente queremos y con lo que como queremos organizarlo. No podemos entrar a un sitio si ese sitio está lleno de basura o de muebles viejos o de cosas que ya no nos sirven y comenzar a meter todas nuestras cosas nuevas, porque en ese momento primero va a haber una saturación y segundo, no va a haber espacio para nada.
y nada va a fluir y nada va a avanzar y nada va a funcionar como debe ser. Entonces, esta etapa de hacerle esta limpieza al hogar es una etapa de los que pocos hablan y que para llegar a ese estado de armonía, de paz y de tranquilidad y de autoaceptación y de reconocimiento, hay que pasar por allí. Y hay que tocarle las puertas, hay que abrirle las puertas a esos pequeños monstruos. Pero yo veo estos monstruos como, no sé si ustedes vieron esta película de Monster, en donde son unos monstruos a los cuales vemos así como grandotes, peludos, en la oscuridad, horribles, pero que realmente adentro están llenos full de una carga emocional que lo único que pide es ser liberada y sanada. Entonces fíjense que por dónde vamos yendo, ¿no? Este monstruo, a pesar de tener este aspecto por fuera grotesco y como quizás un poco no deseable, lo que lleva adentro es una carga emocional que lo único que pide es ser sanada, reconocida, liberada y inclusive reprogramada o reencaminada, ¿no? Yo no puedo, y esto es algo que siempre lo repito, yo no puedo ver toda la luz que hay en mí sin reconocer todas esas puerticas sin luz que tenemos. Esto puede sonar trillado y ustedes lo pueden haber escuchado y leído en cantidades de páginas, de textos, de videos, pero es que no es solo de hablarlo y ver, es que no es difícil, es la resistencia que hay a aceptar que dentro de nosotros hay cosas que consideramos no somos nosotros, pero que sí somos. Por ejemplo, es muy difícil cuando entras volví a utilizar la palabra difícil, pero es que son conceptos bien limitados, pero se requiere de un trabajo cuando entras a este camino espiritual o este camino de autoconocimiento o de reconocimiento y de inmediato tú quieres lograr esa paz, esa luz, esa energía de la persona que te está guiando. Y mucha gente lo que hace es imitar esto que esta persona está emitiendo desde su ser y dentro de cuando llegan a su casa, cuando están en soledad, se sienten igualmente de mal, igualmente vacíos, igualmente como que nada está funcionando y solamente es una apariencia de sanación lo que están transmitiendo, pero no es real. ¿Por qué? Porque no quieren pasar o porque no profundizan realmente donde debe ser. No quieren reconocer, solo se quieren autorreconocer como luz, es lo que quiero decir. Todos los que entran a este camino o todos los que entramos a este camino queremos reconocernos como luz, como divinidad. ¿Sí? De inmediato, ya, ahorita. Y lo somos. Y no hay duda absoluta de eso. Pero recuerden que estamos en un mundo dual, en donde tenemos dos energías, en donde contamos exactamente con esa dualidad, con ese desapego, con ese no reconocimiento de quienes somos. Esa dualidad es no sentirnos uno, nos sentimos separados. Entonces es bien, voy a utilizar otro concepto al cual no me gusta utilizar, pero es que quiero llegar a estas personas que están empezando en este camino y a lo mejor estos conceptos los reconocen, ¿no? Entonces es duro para una persona sentarse y ver todas esas caras de la oscuridad que tenemos dentro. Y da miedo, y les da miedo, y no los quieren ver específicamente por toda la carga de miedo que hay dentro de ellas.
No queremos ver quizás de que durante toda la vida sufrimos de una gran envidia y que durante mucho tiempo muchas personas a nuestro alrededor sentíamos que padecían de eso, de la envidia. Y recuerden que también somos proyección. Entonces lo que estamos afuera y lo que nos ronda afuera continuamente y nos afecta es porque está dentro de nosotros. Entonces no queremos reconocer que tenemos pensamientos de hacer daño. El ser humano tiene pensamientos de hacer daño, porque recuerden que nosotros somos un cuerpo emocional y en nuestro cuerpo emocional no solamente vive el amor y todas las hijas del amor, sino que también vive el miedo y todas las hijas del miedo. Cuando hablo de hijas del miedo, hablo de todo lo que es frustración, rabia, ira, amargura, impotencia, prepotencia, violencia, ¿sí? Y eso, aunque no viva permanentemente en nosotros, está y se vive cuando pasan ciertas situaciones en nuestra vida. El que de repente una persona nos haga sentir cierto dolor o cierta tristeza y que en un momento de nuestras vidas haya pasado un pensamiento de maldad hacia esa persona, no queremos reconocerlo y queremos decir no, simplemente queremos obviarlo, no queremos verlo y decir no puedo pensar eso está malo, eso está malo, eso está malo. Sí, está bien que lo consideres como que eso está malo, porque de alguna manera hacerle daño a otro ser humano que es parte de ti es como hacerte daño a ti mismo. Pero el pensamiento estuvo, el pensamiento lo tuviste, el pensamiento pasó, la idea estuvo allí y hay que ver el por qué y el para qué esa idea se presentó. ¿Y qué es lo que te está diciendo? ¿Cuál es el miedo que hay que sanar? ¿Cuál es el miedo que hay que liberar? ¿Cuál es el miedo que hay que transformar? Para una persona sentarse y asumir y autoaceptar de que en su vida esa persona ha sido manipuladora, traicionera, envidiosa, chismosa, que le desea mal a los demás, es difícil para esa persona. Es duro para esa persona. Fue duro para mí en mi momento darme cuenta de todos los monstruos que yo tenía adentro y que aún de vez en cuando por allí pasa uno, pero ahora lo veo y lo reconozco y sé y pregunto para qué estás acá, para poderlo liberar y sanar, pero no lo ignoro. Y no digo, no, yo solo soy luz. Yo soy luz, brillo e ilumino. Porque eso es una mentira para mí misma. Yo tengo que mirar y ver por qué apareció o reapareció o insiste en aparecer eso que ya vengo sanando o vengo transformando de tiempo atrás. ¿Sí? Porque hay unos que sanamos y transformamos y sencillamente se liberan, pero hay otros que ahí están todavía, de vez en cuando aparecen. Vuelvo y repito, mientras estemos en este mundo tridimensional, en esta tierra en donde existe la dualidad, cuando sanamos algo, muchas veces ya no volvemos a vivirlo, pero otras veces esos programas pueden repetirse para simplemente reafirmarnos quiénes somos y para reconocernos y no olvidar que somos luz, que somos amor, que somos sabiduría, pero no basta solo con decir, es que yo soy luz, soy amor. No, para ser luz y ser amor hay que reconocer y ver cuál es eso que está detrás de ese miedo y de esa emoción diferente al amor que está pasando por mi vida. Es difícil para personas sentarse y reconocer de que manipulan para beneficio propio, de que a veces tienen pensamientos de rabia y de ira contra esa persona. Es difícil más aún cuando esa persona está en este camino de luz y solamente quiere ser luz, pero no se atreve a ver este monstruo que hay atrás. Yo tuve varios consultantes que quedaban a mitad del camino, porque hay algo más aún
que no te dicen con respecto a este monstruo. Ya sabemos en cuál es la definición del monstruo, como lo vemos en este capítulo, en este episodio, que lo hablé en minutos anteriores, ¿sí? Recuerden que es esto que se ve quizás muy desagradable por fuera, pero por dentro simplemente es una carga emocional que pide a gritos ser sanada, liberada y transformada, ¿ok? Entonces, la otra parte que tampoco nos dicen es que cuando empezamos a abrir esas puertas es como que si la casa se nos revolcara. Cuando nosotros comenzamos a limpiar el polvo de nuestra casa, de alguna manera el polvo se revuela en el aire. Es como que empieza a rondar por toda la casa y tenemos que limpiar varias veces para que ese polvillo salga. Igual manera, si es una casa que está llena de muchas cosas viejas, cuando empezamos cuando empezamos a desarmar todo para botarlo, es como que si la casa se viera más desorganizada y más patas para arriba que nunca. Y es así, eso pasa. Cuando estamos sacando, es como que si todo se revolcara y todo se pusiera peor. Porque pasa parte del proceso. Pero ¿por qué pasa realmente? Por la resistencia a no aceptar que eso está allí y que sencillamente tengo que reconocerlo para poderlo sanar. Como nos resistimos a botar ese mueble que tiene 10 años con nosotros y que es lindo y que fue mi primer mueble, pues va a ser muy difícil sacarlo de la sala y lo vamos a tener atravesado y va a ser difícil seguir haciendo el resto de las cosas. No sé si me logran seguir con estos ejemplos. Entonces, quedaban a mitad del camino. Me recuerdo, hubo una consultante en especial que una vez me llamó y me dijo: ¿sabes qué? La peor decisión de mi vida fue haber ido a tu consulta, porque mi vida estaba bien hasta que yo llegué allá. Mi vida como está ahorita, revuelta, no puedo más con esto y no voy más. Y me colgó y ya, y pues evidentemente eso no es lo que uno quiere provocar en la vida de la persona, pero cada proceso es diferente, porque tampoco es que todas las personas pasan los procesos tan profundos o tan fuertes. Hay otras que a lo mejor no se resisten tanto y pueden trascenderlo más rápido. Lo hecho es de que unos 4 meses después de yo recibir esa llamada, recibo la visita de esa persona y me dice todas las cosas maravillosas que comenzaron a pasarle 2 meses después de todo ese revuelo que ella tenía. A pesar de todo eso que ella se estaba resistiendo a ver y aceptar y a limpiar, de alguna manera su alma habló y se impuso y dijo: vamos a hacer. Empezó a utilizar todas las herramientas necesarias para poder sanar, liberar y transformar, y empezó a ver, como decir, la luz al final del túnel. Y vino y de alguna manera quiso venir a disculparse y no era razón para disculparse, porque tú estás viviendo un proceso, porque tú te estás encargando, tú no estás haciendo nada. Tú no estás haciendo nada que esté afectando a nadie más que a ti. Así que no había ninguna razón por la cual pedir disculpas. Y me alegré muchísimo cómo estaba siendo encaminada su vida, y luego supe de ella un año después y estaba muchísimo mejor. Y me decía, pues valió mucho la pena el poder yo haber abierto todas esas puertas y al fin liberarme de ese peso que yo traía dentro de mí. Entonces, este monstruo del que estamos hablando, pocos lo hablan cuando empiezas en el camino a la espiritualidad, al reconocimiento, al autoconocimiento, porque si tú lo pintas de esta manera y no lo sabes presentar, no todas las personas toman la información igual, así que no podemos tener un mismo discurso para todas las personas. Por eso es necesario la empatía. Es la empatía para poder conectar cómo es esa persona y cómo puedo yo entregarle la información a esa persona. Pero es importante que se entienda y que se sienta y que se comprenda que para un camino de autoconocimiento, espiritualidad, reconocimiento, autorreconexión, como lo quieras llamar, es un camino en donde tú tienes que empoderarte de ti misma y agarrarte de la mano de esa alma, de esa sabiduría interna
y decir, vamos a pasar por esto. Vamos a pasar con amor. La clave, no resistirte. La clave, tratar de fluir lo más que puedas. Porque resistencia va a haber. Porque es algo que nosotros traemos grabado profundamente en nuestro inconsciente. Así que para abrir un nuevo camino, de una nueva manera de ver la vida y de vivir la vida, no solo basta con ir a un día de terapia o con hacer un curso o con hacer una convivencia o con hacer un taller, porque eso es un trabajo de día a día, inclusive de hora a hora, de minuto a minuto. Entonces, señores, para saltar de esto que nos venden actualmente, que este camino es solo luz, amor y sentir paz y tranquilidad, para llegar a ese objetivo hay que pasar por este camino que acabo de decir y que muchos abandonan cuando se dan cuenta por dónde están, en dónde están y cuál es el trabajo que hay que hacer. Y otros pues sencillamente se ponen las botas o se ponen la 10, como dicen en Colombia, y van con toda y lo atraviesan. Y lo atraviesan, sí, viviendo, expresando esas emociones de dolor, de sufrimiento, de rabia, de ira, sanándolas, sacándolas, liberándolas, reconociéndolas, haciendo el trabajo. Y luego empiezan a sentir esa paz, esa tranquilidad, ese entender quién soy, de dónde vengo, lo que realmente yo represento. Y eso realmente le podemos llamar un camino de autoconocimiento o de reconocimiento, porque ahí lo estás haciendo de verdad. Y no solamente estoy saltando de foco en luz, sin realmente pasar por el camino que te lleva a amarte profundamente. Yo no me puedo amar sino ser realmente quién soy, lo que soy. Y para saber quién soy y lo que soy, yo tengo que entrar en las profundidades de mí. Y en las profundidades de mí hay un profundo, infinito amor. Pero también hay una cantidad de miedos que me hacen ser, pensar, decir y actuar de manera que pueda yo comprender de que no soy una buena o una mala persona. Espero que se haya entendido el punto al cual quise explicar y entender, y que las personas que estén iniciando en este camino realmente se den cuenta que no es un camino superficial, y que aunque sí se van a vivir emociones que nos causen satisfacción y alegría, también vamos a vivir situaciones en donde ahí es donde se va a necesitar más aún el 3000, 4000, 5000% de amor propio para seguir haciéndolo y para avanzar cada paso que se presenta en este camino. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí la noche de hoy. Gracias por haber llegado hasta el final. Recuerdo que estos son podcasts canalizados, que no son podcasts con guiones, que simplemente yo estoy a través de una meditación recibiendo cómo voy a entregar la información. Si te conectas con ello, perfecto, compártelo para aquel que creas que lo está necesitando en este momento. Regala un like, suscríbete al canal si lo estás haciendo en YouTube, de manera que podamos llegar a muchas más personas. Y también me ayudas a mí a por fin cumplir esta misión de vida que he estado intentando hacerla de diferentes maneras hace aproximadamente 10, 12 años, y que sencillamente lo hago con mucho amor. Y si lo estás viendo desde la página de Facebook, también forma parte de nuestra comunidad, también coméntalo y dejen sus comentarios abajo, con pleno respeto, con pleno amor. Recuerden de que es desde allí en donde vamos a avanzar y donde vamos a transformar esta humanidad. Muchísimas gracias y hasta la próxima.